Bueno, vamos a empezar esta tarde este rato en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús, con la que clausuramos este aula de formación permanente de este año. Y acercarse a la figura de Santa Teresa lo queremos hacer con una actitud pues de humildad y también de, no sé, de búsqueda de todo lo que ella nos puede aportar, de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y bueno, en primer lugar, felicitaros por estar aquí, porque hoy con la tarde que hace hay que tener valor para tirarse a la calle y venir a escuchar, a hablar de Santa Teresa. Pero eso no nos importa, ¿a que no? También decir que, bueno, como es la última charla de las 5 que hemos tenido este año, el año pasado recuerdo que era también este día habló Ana Abril sobre la ternura. Todas estas conferencias están en la página web de Cáritas y merecen la pena, si se tiene tiempo, entrar en la página y algunas de ellas pues poderlas escuchar de nuevo y beneficiarse de. Yo recuerdo la del año pasado, la ternura, que fue una delicia, ¿no? Y bueno, pues este año a Miguel es el que le ha tocado en el mes de mayo, Santa Teresa de Jesús. Yo no sé si seré, yo no quiero hablar nada que a su madre después, Miguel Luis López Guadalupe es voluntario de Cáritas, responsable del Departamento de Comunicación, es profesor de la Universidad de Historia Moderna, ¿no? Y muchas cosas más. Yo fundamentalmente creo que es un cristiano que intenta vivir su fe y que colabora mucho en lo que son todas las cosas que la Iglesia le pide, ¿no? Y esta se la hemos pedido y él, pues con mucho gusto, ha aceptado, ¿no? Entonces yo quiero darle las gracias por su disponibilidad, porque tiene muchas cosas, y por eso dedicarnos un tiempo y por acercarnos la figura de Santa Teresa de Jesús en este año teresiano, que no sé si estaremos viviéndolo como podríamos o como debiéramos, ¿no? Santa Teresa de Jesús, en principio, pues con Cáritas así directamente no es que tenga mucho que ver, pero es una mujer que se encontró en una época difícil de la Iglesia, en una época, como decía ella, tiempos recios, y ella supo responder a la llamada del Señor y reformó la Iglesia y renovó la sociedad y la Iglesia de su tiempo. Y hoy estamos también en unos tiempos recios, ¿no? Así que vamos a pedirle a Santa Teresa de Jesús pues que nos ayude a tomar el testigo y a intentar nosotros, desde lo que es el ámbito de Cáritas, contribuir también a la renovación de la sociedad y de la Iglesia. Yo os pediría un aplauso para Miguel, que se sienta querido y acogido. Eso, es que lleva un... Bueno, yo qué voy a decir. Bueno, por supuesto que estoy a disposición de Cáritas siempre y que para mí es un orgullo dirigirme a vosotros esta tarde, ¿no? Que no tengo ningún mérito para hablar de Santa Teresa de Jesús, más que, bueno, que me gusta la figura y que además, pues después de haberse expuesto en este ciclo Caridad, Camino de la Santidad, pues la personalidad de un Francisco de Asís, de un Juan de Dios, Vicente de Paúl, pues digo, bueno, me queda mi Santa Teresa, que se justifica por el año en que estamos, pero empecé en Navidad a darle vuelta a esto, a leer algo de su obra. Al principio muy contento, qué cosas más bonitas, bueno, ya lo sabía, lo sabemos todos. Yo creo que es una mujer muy leída, muy conocida, por lo menos fragmentos de su obra, de sus poesías, pero luego ya me di cuenta que aquí hay mucha enjundia y ya la tercera impresión fue la de pánico, es decir, ¿cómo huyo yo de aquí?, ¿no? Porque el pensamiento de Santa Teresa, no en vano es doctora de la Iglesia, realmente es profundísimo y yo me temo que no pase de un nivel de banalización.
aún así me parecía muy interesante abordar esta perspectiva de la vida de Teresa de Jesús desde la caridad como camino de santidad. Entonces me he planteado dividir esta charla en 3 apartados breves. Uno primero que al hilo del centenario, del 5º centenario de su nacimiento, pues recrear el mensaje que el Papa Francisco dirigió a la diócesis de Ávila al comienzo de esta celebración, porque este nos va a situar en el contexto de Teresa de Jesús y su mensaje hoy. En una segunda parte, pues una breve semblanza histórica, en la historia me muevo pues algo mejor, y finalmente, que es la fotocopia que tienen ahí, pues he hecho una selección. Primero es una selección más amplia, como de 30 citas, y luego digo, bueno, la vamos a dejar en unos puntos esenciales, dándole cierto orden, por mi parte, para ver cuál es su pensamiento desde sus mismos escritos. De modo que yo creo que con estas 3 partes pues podemos cubrir aproximadamente 3/4 de hora, y luego, pues si alguien quiere comentar algo, pues lo haremos. Pues voy a buscar esta presentación, a ver, tiene que estar no muy lejos, que seguro que muchos de vosotros lo habéis visto ya, pero nos va a servir para leer el mensaje del Papa cuando lo coja. Este no lo habíamos abierto antes. Ya está aquí. Bueno. Carta del Papa en la apertura del 5º centenario. Le he quitado la voz, la música, para poderlo pasar manualmente, si se deja pasar. Bueno, en esta carta comienza de la siguiente manera. Querido hermano, va dirigida al obispo de Ávila. El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el tiempo sería conocida como Santa Teresa de Jesús. Al acercarse el 5º centenario de su nacimiento, vuelvo la mirada a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don de esta gran mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y a todos los españoles a conocer la historia de esa insigne fundadora, así como leer sus libros, que junto con sus hijas, en los numerosos Carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede enseñarnos a los hombres y mujeres de hoy. En la escuela de la Santa Andariega aprendemos a ser peregrinos. Esta es la primera idea, la Santa Andariega, peregrinar. La imagen del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra. Ella entendió su vida como un camino de perfección, por el que Dios conduce al hombre, morada tras morada, hasta Él, y al mismo tiempo lo pone en marcha hacia los hombres. ¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano de Santa Teresa? Quisiera recordar 4 que me hacen mucho bien. El camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo. Teresa de Jesús invita a sus monjas a andar alegres sirviendo. La verdadera santidad es alegría, porque un santo triste es un triste santo. Los santos, antes que héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios a los hombres. Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios. En Santa Teresa contemplamos al Dios que, siendo soberana majestad, eterna sabiduría, se revela cercano y compañero, que tiene sus delicias en conversar con los hombres. Dios se alegra con nosotros, y de sentir su amor le nacía a la santa una alegría contagiosa que no podía disimular y que transmitía a su alrededor. Esta alegría es un camino que hay que andar toda la vida. No es espontánea, superficial, bullanguera. Hay que procurarla ya a los principios. Expresa el gozo interior del alma. Es humilde
y modesta. No se alcanza por el atajo fácil que evita la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que se encuentra padeciendo trabajos y dolores, mirando al crucificado y buscando al resucitado. De ahí que la alegría de Santa Teresa no sea egoísta ni autorreferencial. Como la del cielo, consiste en alegrarse que se alegren todos, poniéndose al servicio de los demás con amor desinteresado. Al igual que a uno de sus monasterios en dificultades, la Santa nos dice también hoy a nosotros, especialmente a los jóvenes: no dejen de andar alegres. El Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente, sino una fuente de gozo que llena de Dios el corazón y lo impulsa a servir a los hermanos. Esto es la alegría. Segundo punto, la oración. La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente como un tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Cuando los tiempos son recios, son necesarios amigos fuertes de Dios para sostener a los flojos. Rezar no es una forma de huir, tampoco de meterse en una burbuja ni de aislarse, sino de avanzar en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata al Señor, amigo verdadero y compañero fiel de viaje, con quien todo se puede sufrir, pues siempre ayuda, da esfuerzo y nunca falta. Todas estas citas entrecomilladas son palabras textuales de Santa Teresa. Para orar no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. En volver los ojos para mirar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrimos pacientemente. Por muchos caminos puede Dios conducir las almas hacia sí, pero la oración es el camino seguro. Dejarla es perderse. Estos consejos de la Santa son de perenne actualidad. Vayan adelante, pues por el camino de la oración, con determinación, sin detenerse, hasta el fin. Esto vale singularmente para todos los miembros de la vida consagrada. En una cultura de lo provisorio, vivan la fidelidad del para siempre, 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 que recoge ella en su vida. En un mundo sin esperanza, muestren la fecundidad de un corazón enamorado y en una sociedad con tantos ídolos, sean testigos de que solo Dios basta. Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la Santa Reformadora, la senda de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el seno de la Iglesia Madre. Esta fue su respuesta providencial, nacida de la inspiración divina y de su intuición femenina a los problemas de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. Fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a imitación del colegio apostólico, se refiere a esto porque los primeros conventos tenían 13 monjas, todos ellos, a imitación del colegio apostólico, siguieran a Cristo viviendo sencillamente el Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha plegaria. Para esto os juntó Él aquí, hermanas, y tal fue la promesa que Cristo andaría con nosotras. Qué linda definición de la fraternidad. Esta es la tercera idea, fraternidad en la Iglesia, andar juntos con Cristo como hermanos. Para ello nos recomienda Teresa de Jesús muchas cosas, simplemente 3. Amarse mucho unos a otros, desasirse de todo y verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la base principal y las abraza todas. ¿Cómo desearía en estos tiempos unas comunidades cristianas más fraternas, donde se haga este camino, andar en la verdad de la humildad que nos libera de nosotros mismos, para andar más y mejor
a los demás, especialmente a los más pobres. Nada hay más hermoso que vivir y morir como hijos de esta Iglesia Madre. Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Iglesia siempre está en camino hacia los hombres para llevarles aquel agua viva que riega el huerto de su corazón sediento. La Santa Escritora y maestra de oración fue al mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Aquí vemos el mapa con los 17 conventos que fundó. Su experiencia mística no la separó del mundo ni de las preocupaciones de la gente. Puede parecer que vivía recluida en los conventos, pero estaba perfectamente al día de todo lo que ocurría en España y aún en Europa. Al contrario, le dio nuevo impulso y coraje para la acción y los deberes de cada día, porque también entre los pucheros anda el Señor. Ella vivió las dificultades de su tiempo. Esta era la cuarta idea, vivir cada uno en su tiempo, en el nuestro, tan complicado, sin ceder a la tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar un paso más en el camino. Y es que, para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve, siempre es tiempo. Este es el realismo teresiano. Hoy Teresa nos dice: reza más para comprender bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar mejor. La oración vence el pesimismo y genera buenas iniciativas. Este es el realismo teresiano que exige obras en lugar de emociones y amor en vez de ensueños, el realismo del amor humilde frente a un ascetismo afanoso. Algunas veces la santa abrevia sus sabrosas cartas diciendo: estamos de camino, como expresión de la urgencia por continuar hasta el fin con la tarea comenzada. Cuando arde el mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca importancia. Ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón. Ya es tiempo de caminar. Estas palabras de Santa Teresa de Ávila, a punto de morir, son la síntesis de su vida y se convierten para nosotros, especialmente para la familia carmelitana, sus paisanos abulenses y todos los españoles, en una preciosa herencia a conservar y enriquecer. Querido hermano, con mi saludo cordial a todos les digo: ya es tiempo de caminar, andando por los caminos de la alegría, de la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido como gracia. Recorramos los caminos de la vida de la mano de Santa Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús. Les pido, por favor, que recen por mí, pues lo necesito. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco. Bueno, me parecía interesante mostrar este testimonio tan impresionante del Papa, como todos sus escritos, sencillos y ricos a la vez, antes de abordar la figura de Santa Teresa. En apenas unos minutos voy a desglosar algo de su vida y luego veremos pues algo de su obra. Teresa de Cepeda y Ahumada, pues como todos saben, es una de nuestras principales autoras del siglo de oro, ese siglo de las artes y de las letras españolas que abarca el Renacimiento y el Barroco. Es conocida por todos por los libros de literatura, pero Teresa de Jesús es mucho más. Es una mujer de su tiempo. Ella vive en una época bisagra. Ella nace en 1515, en 1516 termina el reinado de los reyes católicos con la muerte del rey Fernando. Al año siguiente muere Cisneros. En 1517, justo ese año, Lutero empieza su reforma con las 95 tesis. Justo ese año también se acaba la Biblia políglota, la gran obra
de Cisneros en la Universidad de Alcalá. Es una época en que las armas españolas pasean su poderío por toda Europa. Carlos V, el emperador, después Felipe II. El idioma español empieza a estar de moda. En Roma, Carlos V se atreve a hablarle al Papa en lengua castellana, en una asamblea famosa donde todos los cardenales patearon, porque nadie se dirigía al Papa en una lengua que no fuera el latín. Es la época pues, de Garcilaso, de Lope de Vega, de Fray Luis de León, de Cervantes, de la Celestina y del Lazarillo. Es una época ciertamente convulsa. En su infancia ella asiste, como castellana que es, a la revuelta de las comunidades de Castilla o a las Germanías de Valencia. Es una época en que, a partir de 1524, empieza a perseguirse por la Inquisición a los alumbrados, aquella secta, aquel grupo de cristianos que se abandonaban en las manos de Dios, relajando toda moral o incluso pues, despreciando los ritos de la Iglesia católica. Ella va a vivir también la época en que Felipe II empieza a construir el Escorial, su gran obra con la que se identifica, la obra de los grandes artistas de nuestro siglo de oro, de nuestros imagineros, de nuestros pintores como el Greco, de nuestros músicos como Victoria. Ella va a asistir a las victorias españolas en Francia, en Portugal, al saco de Roma. Bueno, va a asistir, va a conocer aquella conmoción que causó la cristiandad, que las tropas del emperador asaltaran durante año y medio la ciudad eterna. Va a asistir al comienzo de las guerras centroeuropeas de religión, las guerras en Francia, las guerras en el Imperio alemán. Va a ver unos campos castellanos cada vez más vacíos de gente, con unos jóvenes que abandonan el campo para ir a luchar a los campos de batalla de los Países Bajos o de Alemania o de Italia. Va a conocer épocas de sequía e incluso de hambre, épocas en las que crecen los impuestos. Muchas veces a los alumnos les digo, aquellas gentes no pagaban más impuestos que hoy, pagaban muchos menos, pero es que no tenían nada a cambio. Lo que cobraba el rey no se convertía en ningún tipo de servicios. Esa es la España que le toca vivir a Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Beatriz de Ahumada. Beatriz de Ahumada era la segunda esposa de Alonso Sánchez de Cepeda. Entre los dos matrimonios tuvieron nada menos que 10 hijos, 12 hijos, 3 mujeres, 9 varones. Y aunque vivían de una forma pues bastante acomodada en una casa, dice ella, en su vida grande y buena, con huerto, noria, establos, tapices, alfombras, pues la verdad es que una familia con 12 hijos pues no era fácil sacarla adelante. La mayor parte de sus hermanos cogieron el camino que cogían los españoles de entonces, embarcarse para las Indias y probar suerte en el Nuevo Mundo. Muchos de ellos acabaron en Perú y algunos incluso regresaron con cierto nivel de riqueza. Una familia donde se leía. Ella fue educada en la lectura por su madre. Ella le gustaba leer libros de caballerías. Incluso la primera obra que cuenta en su vida que escribió fue una novela de caballerías. Qué pena que no se haya conservado. Era amiga de letras, decía. Y por eso insistió luego mucho en la reforma del Carmelo, en que las monjas salieran de la incultura y todas aprendieran a leer y escribir. En aquella época los niveles de analfabetismo eran apabullantes y en la mujer mucho más. Sin embargo, en el convento ella misma enseñó a leer y a escribir a algunas de las novicias. Ella decía que le bastaba, cuando hablaban del origen nobiliario hidalgo de su familia, que le bastaba con ser hija de la Iglesia, y hablaba de la honra como una pestilencia, en una época en que el sentido del honor estaba a flor de piel, ¿no? Luego veremos algún texto. Es más, decía que las monjas en sus conventos todas han de ser iguales, con independencia del nacimiento, lo cual era mucho decir en aquella época donde, por cierto, ya empezaban a imponerse las pruebas de limpieza de sangre para ingresar en conventos y monasterios, que rechazaban a hijos ilegítimos y sobre todo a descendientes de judíos, de musulmanes o de indios.
ella misma es de familia judeoconversa y es probable que ella lo supiera. Su abuelo paterno había sido condenado por la Inquisición en 1485 y tuvo que dejar su comercio de paños en Toledo y pasar a Ávila, que era una ciudad de menor entidad, por ir a un sitio donde nadie lo conocía y evitarse esa vergüenza. Por tanto, es más que probable que la patente de hidalguía que tenía la familia pues fuera una patente falsificada, y quizá ella también lo sabía. Era muy común en aquella época. Con 7 años, debió ser hacia 1522, y cierta intrepidez, y cuento esta anécdota porque estamos en Granada, decidió escaparse con su hermano Rodrigo, que era un año mayor que ella, a tierra de moros, para ser decapitados por Cristo, cuenta en su vida, ¿no? Claro, vive en ese ambiente de una catolicidad militante con un espíritu de cruzada. ¿Y esta tierra de moros cuál es? Pues Granada. Ella había sido conquistada, pero todavía, en fin, los musulmanes habían sido bautizados como moriscos, pero como decía el nuncio al Papa, estos son tan moros como los que viven en África, ¿no? Porque la conversión pues no fue real. Y un tío suyo los detuvo en las afueras de Ávila y los devolvió a su casa. Y entonces decidieron hacer ermitas, pequeñas iglesitas, en el jardín familiar. La madre falleció cuando ella tenía 13 años, en 1528, y entonces aquí acaba la infancia de Teresa de Jesús. Ya se da cuenta pues, que ha perdido el tesoro más grande que puede tener alguien en esta vida, su madre, y se encomendó a la Virgen María, tomándola como madre desde ese momento. Los entretenimientos de la niñez quedaban atrás, era una joven adolescente que se dejó influir pues, por las galas del mundo. Habla del cuidado de las manos y cabello, los olores, las muchas vanidades, como cualquier adolescente de todas las épocas. Tanto es así que ella misma reconoce que muchas veces tuvo que ser reprendida por su propio padre. Cuando en 1531 se casó su hermana María, a ella la metieron en el convento de Agustinas de Nuestra Señora de Gracia, pues un poco para que incrementara su formación. Y allí aprendió pues diversas materias y también labor de manos. Pero ella decía con 16 años que era enemiguísima de ser monja y le insistía a su padre para que la sacara de allí. Estamos en 1531, ya se ha consumado la reforma en Alemania y acaba de producirse la ruptura de Inglaterra cuando el rey Enrique VIII pues, negó la obediencia al Papa y creó la Iglesia anglicana. En 1532 cayó enferma. Ella tuvo varios episodios de enfermedad a lo largo de su vida, probablemente alguna enfermedad de tipo neurológico, ataques epilépticos, y algunas de ellas le marcaron muchísimo. Después de esta enfermedad, en 1533, ya sí, por propia iniciativa, le dijo a su padre que quería ser monja. Y entonces el padre se negó. Antes le había mandado a un convento, ya estaba en su casa, se negó. Y lo que hizo fue ir al convento de la Encarnación de Ávila, convento de carmelitas, monjas carmelitas, y allí tenía una amiga y allí, por propia iniciativa, ingresó de noche sin el consentimiento paterno. En fin, ella misma decía que no tenía muy claro si tenía vocación, pero que se veía un poco impulsada a dar ese paso. Finalmente aceptó el padre, le entregó la dote. En 1535, tenía 20 años, entró en el convento. Al año siguiente, 1536, pues tomó el hábito como novicia y en 1357 profesó los votos solemnes. El monasterio de la Encarnación era un edificio nuevo, se había fundado en el año de su nacimiento, en 1515, y correspondía pues a la regla que entonces estaba vigente de la orden carmelita, que era la regla mitigada, digamos que menos estricta que la originaria. Y la vida de aquel convento era un reflejo de la sociedad. Ella se encontró allí monjas que tenían un origen muy diverso, las más humildes pues generalmente no pasaban de novicias y hacían los trabajos propios del convento. Las de clase superior pues tenían celdas mayores, incluso tenían ropajes propios, comidas
especiales, alguna tenía incluso alguna sirvienta. Es decir, la vida de los conventos reflejaba lo que el convento tenía una función social, y es que había que dar salida a muchas mujeres de familias generalmente de clase media o alta y que no podían afrontar la dote de un matrimonio a la altura de su distinción social, ¿no? Esto es lo que se encontró y esto lógicamente degeneraba en relajación. Había algunas, lógicamente, que tenían una inquietud espiritual, pero este mundo no le satisfacía. En 1539 volvió a caer enferma, tuvo que abandonar el convento yendo a un par de pueblos a curarse, incluso estuvo bajo el cuidado de una curandera. Se habla pues de languidez, desmayos, mal de corazón, convulsiones. Hay autores que han estudiado la vida de Santa Teresa y que dicen que quizá de este estado de ánimo derivado de las enfermedades pues fuera más fácil llegar a experiencias como los éxtasis, arrobamientos y todo este tipo de episodios sobrenaturales que luego marcarían su vida. Ella dice en su obra que sanó por la mediación de San José, y es muy significativo la devoción que le tuvo a este santo, que entonces San José era un santo que pasaba desapercibido en la santoral de la Iglesia Católica, era únicamente un cooperador necesario en la historia de la salvación, pero quedaba allí como un anciano, bonachón, y ella revitalizó. De los conventos que fundó, de 18, 16 están puestos bajo la advocación de San José, incluido el de Granada. Bueno, recuperada de la salud, en 1542 empieza a tener las primeras visiones. Se le aparece, por ejemplo, Jesucristo en ese año. Su padre había fallecido el año anterior. Lee con profusión las confesiones de San Agustín y en 1555 es cuando se fecha ese episodio de su conversión que ella relata. Ante la imagen de un Cristo llagado, sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón, me parece, se me partía. Y a partir de ahí, pues, es donde todos los biógrafos constatan que empieza realmente la vocación religiosa de Teresa. Estamos en los años finales del reinado de Carlos V. En 1541 se había fundado la Compañía de Jesús. Desde 1551 estaba ya en Ávila. Ella, que tuvo distintos confesores a lo largo de su vida, casi siempre prefirió a los confesores jesuitas, que eran la vanguardia intelectual de la Iglesia que llamamos mal llamada contrarreformista, la que deriva del Concilio de Trento, que en esos momentos estaba celebrándose. En 1556 abdicó el emperador Carlos V y murió 2 años más tarde en Yuste. Durante este tiempo ella tiene distintas experiencias de oración, de visiones, de éxtasis, que prácticamente cierra hacia 1560, cuando después de una época de mucho sufrimiento tiene una visión de Cristo, en este caso de Cristo resucitado. Es todo un itinerario espiritual y anímico. Y ese año tiene lugar ese episodio que han inmortalizado los artistas, la transverberación, ese dardo que se clava de amor divino que se clava en el corazón de Teresa. Ahí está pues la famosa escultura de Bernini, por ejemplo. Tuvo lugar en casa de doña Guiomar de Ulloa, una amiga con la que pasó 3 años pues, para levantarle el ánimo a petición de sus confesores. Ella vivía la vida conventual, pero salía muchísimo. Justamente en 1560 tiene su primer contacto con San Pedro de Alcántara, que está cometiendo la reforma de los franciscanos, y dice ella que le inspiró una grandísima luz. En 1562, y a petición de su confesor, empieza a escribir su primer libro, el libro de la vida. Lo escribe entre 1562 y 65. En 1562, después de un arduo proceso, consigue fundar el convento de San José en Ávila. Un convento sin renta ni dotación ninguna, que vuelve a la antigua observancia carmelitana. Ella misma la dotará de constituciones, anulando esa regla atenuada o mitigada de 1432. Su reforma se inspira en el franciscanismo de Cisneros. Apuesta por la oración y el ayuno, por no poseer renta ni propiedad ninguna, por guardar silencio y lo que era más patente, y por eso se les llama así, en descalzarse.
Ella misma lo hace en 1563 y a imitación de ella lo harán todas las monjas carmelitas descalzas y después también todos los frailes carmelitas descalzos. Se trataba de sustituir el calzado, el zapato, por una sencilla alpargata. Bueno, y a partir de aquí su vida entra en un remolino de fundaciones. Tenía aquí, por saltarme un poquillo el orden cronológico, en 1567 empieza en Medina del Campo, en el año siguiente en Malagón y en Valladolid, en el 69 en Toledo y en Pastrana, en el 70 en Salamanca, en el 71 en Alba de Tormes, 74 Segovia, 75 Beas de Segura, es la primera fundación en Andalucía, y Sevilla, en el 76 en Caravaca, en el Reino de Murcia, en 1580, ya al final de su vida, en Villanueva de la Jara, en Cuenca, está este pueblo, y en Palencia, 1581 Soria y 1582, el año de su muerte, las dos últimas fundaciones, Granada y Burgos. La de Granada es la única que no hizo personalmente. Ella no vino porque estaba fundando en Burgos y lo que hizo fue delegar la fundación en su mano derecha, sorana de Jesús. Por entonces, 1567, empieza a escribir El Camino de Perfección. No fue fácil esta senda de fundaciones, encontró muchos obstáculos. Ella, las obras que escribía era por incitación de sus confesores, decía que escribía porque me lo han mandado. Se tuvo que ver ante la Inquisición de Toledo y de Córdoba por sus obras, y finalmente ante la Inquisición de Sevilla por la forma de vida de los conventos, que fue denunciada por una de sus monjas. Y en una época donde ser llamado por la Inquisición era echarse a temblar, ella iba siempre con ánimo y convencía a los inquisidores de que no había nada raro en su doctrina ni en su comportamiento. Era una mujer vitalista, esa alegría que tenía. Cuentan los que hablaron con ella que era de una conversación inacabable, que podía estar conversando 3 y 4 horas con cualquiera y todavía al interlocutor le parecían pocas, que tenía mucha gracia. Era, bueno, la forma de escribir, desde el punto de vista literario, las obras de Santa Teresa son muy peculiares, están escritas como se habla, no con la norma más correcta de la escritura, son por eso muy frescas y espontáneas. En fin, después de esta lucha por implantar el Carmelo renovado, reformado, en 1580 consiguió finalmente que los descalzos tuvieran una provincia independiente de la otra, bueno, de la rama madre de los carmelitas. Ella misma fue priora en los primeros años en San José de Ávila y después la reclamaron de su convento originario de la Encarnación, que era de Calzadas. En fin, nadie entonces la llamaba Calzadas, las carmelitas eran aquellas antiguas. La reclamaron para que fuera priora y por obediencia fue también allí. Era muy consciente de que siendo mujer las cosas le resultaban más difíciles. En una época, bueno, entrada incluso pues para transacciones jurídicas, la mujer no se le reconocía una personalidad independiente, sino dependían del padre o del esposo según las fases de su vida. Y en algunos momentos pues le recriminaron que fuera el nuncio papal. Amonesta a Santa Teresa diciendo que es una fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventaba malas doctrinas, andando fuera de la clausura. Y es verdad que ella estaba siempre recorriendo caminos. Tiene algunos párrafos de sus obras que incluso fueron tachados en los originales, que decía que no hay virtud de mujer que no se tenga por sospechosa. La mujer de entonces valoraba lo intuitivo, no lo racional, lo espontáneo, no lo oculto. Y entonces pues se le decía pues, el mensaje propio de entonces, que la mujer debía estar en su casa haciendo tareas y que cualquier virtud era fruto de sospecha. Bueno, esta es, grosso modo, la vida de Teresa de Jesús, que muere el 4 de octubre de 1582, diciendo esas palabras: es tiempo de caminar, lo que hizo toda su vida. Le quedaba la última y gran etapa del
del camino. Hay, por cierto, una curiosidad histórica que a mí me gusta recordarle a mis alumnos, es que ella murió el 4 de octubre y fue enterrada el día 15 de octubre, que fue exactamente el día siguiente, porque le pilló justamente en la época en que la reforma gregoriana del calendario, el antiguo calendario juliano de época romana, que había ido acumulando el desfase por no estar computados con exactitud los días, no son 24 horas exactas, y ya habían notado todos los expertos que iban variando retrasándose las estaciones, ¿no? Entonces el Papa quitó esos 10 días en el mundo cristiano y le pilló justamente el día en que murió. Yo por eso muchas veces a los alumnos les digo que si ven algún documento firmado, no sé, el 10 de octubre de 1582, ese día no existió. Estas cosas tiene la historia, oficialmente no existió. Decir que fue tal su fama de santidad que en 1614 ya era beata y en 1622 fue canonizada, relativamente pronto. Mientras que San Juan de la Cruz fue beato en 1675, mucho más tarde, y santo en 1726. Pero a cambio, San Juan de la Cruz es reconocido como doctor de la Iglesia en 1926 y Teresa de Ávila tuvo que esperar hasta 1970. Supongo que por aquello de que era mujer. Bueno, pues vamos a pasar el texto. Espero no entretenerme mucho, porque ya es que la historia es mi pasión. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos un par de citas para empezar que nos definen muy bien el ánimo de esta mujer. Cuán basuras son las cosas de este mundo y cuán preciosas las interiores. Así es que muy bien las unas se apiaden de las necesidades de las otras. He utilizado citas del libro de la vida, del camino de perfección y del castillo interior. También de su poesía, ¿no? En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Bueno, yo he querido sintetizar en 15 o 16 ideas la caridad en la obra de Teresa de Jesús, y lo he resumido en este texto, ¿no? Parte el pensamiento de Teresa de la caridad aprendida en casa. Él habla de las virtudes de su padre, ella de las virtudes de su padre, y de la irrenunciable convicción experimentada por sí misma de que Dios es amor. Algo que dicen sus biógrafos que llevaba impreso en su corazón, la ciencia de amar. En esto consiste su experiencia mística, ¿no? Una mujer que había sido educada en la lectura y que entendía que el amor de Dios era un don gratuito, era la fuente de toda misericordia. Teresa constata la saturación de los bienes terrenales que no satisfacen las ansias más elevadas del ser humano. Por eso propone renunciar a las galas del mundo y, en consecuencia, elegir libremente la pobreza. Como decía ella, aficionarse al bien de las almas. En sus conventos apuesta al principio por vivir sin rentas, luego tuvieron que asegurarse la subsistencia, pero como una elección voluntaria, un radical desasimiento de lo terrenal. Ello implicaba poner todos los bienes en común y, en el fondo, rechazar la honra y el dinero tan propia del mundo. Era una forma de ofrecimiento, de vaciarse a sí misma, de unirse con Cristo. Ella hablaba de sus comunidades de monjas como la familia de Cristo, eran la familia de Cristo. La vida cristiana, en suma, consiste en imitar a Cristo y dar cabal cumplimiento al mandamiento del amor. Subyace en esto la firme consideración de que todos somos iguales ante Dios. En la quinta morada del castillo interior desarrolla el sermón de la montaña y el amor al prójimo, que quizá tenga más interés para nosotras. Todas iguales. El yo se diluye en el nosotros. Esa es la base de la humildad y también de la unidad, ¿eh? El yo diluido en el nosotros. Ese sentido de comunidad que es muy palpable en una comunidad religiosa, pero que tiene que serlo, me refiero de vida consagrada, pero que tiene que serlo en cualquier movimiento de la Iglesia, incluida nuestra Cáritas.
Desde esta perspectiva, nuestro contento está en contentar al otro, dice ella, aún más en identificarse con el que sufre. Solo entonces se consideran indisociables la contemplación y la acción, la perfecta compenetración entre Marta y María. Llama la atención que, como siendo una monja dedicada principalmente a la vida contemplativa, es una de las principales misioneras, y es que la vida de oración tiene también una dimensión misionera desde el mismo silencio del claustro. Finalmente, ella es como una gran mística, llega a identificarse perfectamente. Ella es una enamorada de Cristo, como toda monja se confiesa una esposa de Jesucristo, atraída por la humanidad de ese Cristo sufriente, poseída, en cierto modo, por Cristo, con el que tiene una misma voluntad. Y en esta misma voluntad, conformada con la de Cristo, amada en el amado transformada, dice uno de sus versos, está la auténtica libertad sin cadenas. Bueno, pues vamos a ver las citas. Yo lo que he hecho únicamente las vamos a leer, pero esta hoja fotocopiada la he dejado para que la podáis ver en casa. Y debajo de cada una de las citas, que la vamos a ver también en la pantalla, si falta, hay más por aquí, Toma. He puesto una pequeña interrogación para que nos sea de ayuda personal y de reflexión. Es decir, que me han dado una especie de deberes para casa. Bueno, como decía Fray Luis de León, que él no conoció a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, dice, la conozco y la veo, esta es una cita muy célebre, en dos imágenes vivas que dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Nosotros lo vamos a hacer a través de sus libros. En primer lugar, esa caridad aprendida en casa. Ella decía, era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos, y aun con los criados, tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos. En aquella época existían los esclavos de servidumbre doméstica, porque los había gran piedad. Qué bonito. Caridad con los pobres, piedad con los enfermos. Estos dos principios. El enfermo quizá no necesita una ayuda material, lo que necesita es la compasión, estar con él. Y estando una vez en casa, una esclava de su hermano, la regalaba como a sus hijos. Decía que de que no era libre no lo podía sufrir de piedad. Siempre rechazó el padre ese principio de la esclavitud, que ya digo que era muy habitual en la época en que vivió. En segundo lugar, ese concepto de Dios es amor, en el libro de la vida. Bueno, yo he puesto ahí la reflexión, ¿quiénes son los esclavos de hoy con los que hemos de tener piedad? Esto es para pensar luego cada uno. Todo es dado de Dios, mas parece para esto nos podemos mucho ayudar con considerar nuestra bajeza y la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que hizo por nosotros, su pasión con tan graves dolores, su vida tan afligida en deleitarnos de ver sus obras, su grandeza. Ella veía en todo la grandeza de Dios. Todo es dado de Dios. Todo es dado de Dios. Considero a Dios como un don en mi vida. Esa saturación, hartazgo de los bienes terrenales. Estaba con su amiga, creo que era Guiomar de Ulloa, y cuando le enseñó pues su joyero, bueno, una habitación que estaba llena de todo tipo de cosas. Y claro, ella en principio pues se quedó anonadada, ¿no? Consideraba de qué podía aprovechar aquella baraúnda de cosas y veía que se podía alabar al Señor de ver tantas diferencias de cosas. Y ahora me cae en gracia cómo me ha aprovechado para aquí, porque allí vio muchas cosas que antes no sospechaba. Y aunque estuve allí un rato, era tanto lo que había que ver que luego se me olvidó todo. Esto es lo que nos pasa hoy. Recibimos tantos influjos de la sociedad que al momento se nos ha olvidado aquello que nos llamó la atención, porque viene una cosa novedosa que nos impresiona todavía mucho más, ¿no? Que luego se me olvidó todo, de manera que de ninguna de aquellas piezas me quedó más memoria que si nunca las hubiera visto. ¿En qué cosas ponemos nosotros nuestro corazón? Renunciar a las galas del mundo. En este caso estaba con doña Luisa de la Cerda, otra de las mujeres que acompañó en su vida, una noble de la casa de Medinaceli. Hízome sacar
joyas de oro y piedras, que las tenía de gran valor, los bienes terrenales, en especial una de diamantes que apreciaba en mucho. Ella pensó que me alegraran. Yo estaba riéndome entre mí. Claro, ella vivía en otro mundo, el suyo era un lenguaje distinto al del mundo, ¿no? Yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres. Es decir, se reía por no llorar, de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor, y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar, tener en algo aquellas cosas. Aquellos diamantes pues irán para ella simples bagatelas. ¿Cuál es mi postura ante el consumismo? Como veis, estas reflexiones que hago pues vienen para aplicar el mensaje de Teresa de Jesús al mundo en que vivimos. Elegir libremente la pobreza en la fundación de sus conventos. La pobreza era un mal sufrido. La Iglesia combatía la pobreza. Sin embargo, la pobreza elegida era un ideal de vida, un camino de santidad. Determinámonos a ser pobres, y es de gran merecimiento, mas muchas veces tornamos a tener cuidado y diligencia para que no nos falte no solo lo necesario, sino lo superfluo, y a granjear los amigos que nos lo den, y ponernos en mayor cuidado, y por ventura peligro. Habría que abandonarse en manos de Dios. Cuando miras tu propio cuidado, empiezas a entrar en zona de peligro. ¿Qué significa para nosotros hoy ese ideal de pobreza? Vivir sin rentas, que es lo que hacían sus conventos. Hace de vivir de limosna siempre, sin ninguna renta, y mientras se pudiere sufrir no haya demanda, que no se pida por las calles. Mucha sea la necesidad que les haga traer demanda, sino ayúdense con la labor de sus manos. En todo caso, que hagan obras, costura, bordado. Los dulces conventuales se pusieron de moda más tarde, ¿no? Como hacía San Pablo, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Que el Señor los proveerá de lo necesario, como los lirios del campo en su gala. Como no quieran más y se contenten sin regalo, no les faltará para poder sustentar la vida. Si con todas sus fuerzas procuraren contentar al Señor, su majestad tendrá cuidado que no les falte su ganancia. Esa plena confianza en la providencia divina. En fin, ¿cómo vivimos nosotros esa liberalidad de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo? Desasirse de lo terrenal. Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno loan. Con los buenos se juntan siempre, los favorecen y defienden. No aman sino verdades, y cosa que sea digna de amar. ¿Pensáis que es posible quien muy de veras ama a Dios amar vanidades? Ni puede, ni riqueza, ni cosa del mundo, ni deleites, ni honras, ni tiene contiendas, ni envidias. Esto está en el camino de perfección. ¿Cómo podemos nosotros desasirnos de tantas cosas superfluas como nos rodean? En la vida del convento, todos los bienes se ponían en común. En ninguna manera posean las hermanas cosa en particular, ni se les consienta. Ya he dicho lo que se encontró en el convento de la Encarnación. Allí cada monja vivía según su estatus. Ni para el comer, ni para el vestir, ni tengan arca, ni arquilla, ni cajón, ni alacena. Nada de propiedad particular. Si no fueren las que tienen los oficios de la comunidad, ni ninguna cosa en particular, sino que todo sea en común. Esto es lo que nosotros llamamos la comunicación cristiana de bienes, bien entendida. Habría que preguntarnos cómo la practicamos nosotros y qué sentido tiene hoy. Rechazar la honra y el dinero, ya lo he mencionado antes, esto me parece muy revolucionario. ¿Qué se me da a mí? Incluso aquí hay un ataque velado al poder del rey. ¿Qué se me da a mí de los reyes ni señores, si no quiero sus rentas, ni de tenerlos contentos, si un tantito se atraviesa a contentar más a Dios? Daremos con todos al traste, fuera señores, fuera reyes, porque tengo para mí que honras y dineros casi siempre andan juntos, y que quien quiere honra no aborrece dineros, y quien aborrece dineros que se le da poco de honra.
Mirad, el concepto de honra era uno de los conceptos básicos de aquella sociedad, está en el teatro del siglo de oro, ¿no? Y recuerdo a un gran maestro de historiadores, Domínguez Ortiz, que decía: el sentido de la honra no es una cualidad cristiana. Por la honra se justificaba la venganza, el duelo o el abandono de los hijos ilegítimos. No son actitudes cristianas, ¿no?, que podamos. Ella, pues, desprecia esa honra mundana, ¿no? Imitar a Cristo. Vamos a ver si acabamos de imitarlo. Muy mal parece, hermanas mías, de la hacienda de los pobrecitos, que a muchos les falta se hagan grandes casas. Bueno, explico esto qué es. En aquella época había el sentimiento de que el dinero de la Iglesia era el dinero de los pobres. Así lo dicen muchos tratadistas y muchos obispos. El dinero de la mitra es el dinero de los pobres. Entonces ella dice: ¿cómo hacer grandes obras con el dinero de los pobres? No lo permita Dios. La casa de estas monjas, sino pobrecita en todo y chica, parezcámonos en algo a nuestro rey, que no tenía casa, sino en el portal de Belén fue su nacimiento. Los que las hacen, y ahora le suelta un pildorazo a las órdenes religiosas que están construyendo grandes conventos, ¿sí? Los que las hacen, ellos lo sabrán. Yo no los condeno, son más, llevan otros intentos. Más 13 pobrecitas, las monjas, cualquier rincón les basta. Cualquier rincón les basta. El mandamiento del amor. Cuanto a la primera, que es amaros mucho, va muy mucho, porque no hay cosa enojosa que no se pase presto en los que se aman, y recia ha de ser cuando dé enojo. Y si este mandamiento se guardase en el mundo como se ha de guardar, creo que a todos los otros sería gran ayuda de guardarse. Más o menos, nunca acabamos de guardarle con perfección. El mandamiento del amor es un ideal que tenemos que ir avanzando en nuestra vida, pero en grado de perfección no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? En nuestra relación con nuestros propios compañeros de Cáritas está esta auténtica caridad, este mandamiento del amor. Iguales ante Dios, así eran sus monjas. Esto es una lección de psicología humana muy aplicable a nuestra sociedad actual y al mundo del trabajo y de las comunidades religiosas y a nuestra tarea de Cáritas. En los movimientos interiores se traiga mucha cuenta, en especial si tocan en mayorías. Dios nos libre por su pasión de decir ni pensar para detenerse en ello. Si soy más antigua, si tengo más años, si he trabajado más, si tratan a la otra mejor. ¿Cuántas veces hacemos esto, Estos pensamientos, si vinieren, es menester atajarlos con presteza. Recordamos a aquellos trabajadores de la viña que ganaban lo mismo el que estaba desde la salida del sol como el que llegaba a media tarde. Esas son las cuentas de Dios. Nosotros no debemos estar en esas categorías meramente humanas. Nuestro contento está en contentar al otro. Si poseyendo yo una joya o cosa que me da gran contento, ofréceseme saber que la quiere una persona que yo quiero más que a mí y deseo más contentarla que mi mismo descanso, dame gran contento quedarme sin ella. Ahora hace un juego de palabras con contentarse, ¿no? Que me daba la que poseía por contentar a aquella persona. Y como este contento de contentarla excede a mi mismo contento. Todos sabemos que el que hace el bien recibe más de lo que da. Este es plus de contento al que ella se refiere, ¿no? Nos privamos nosotros de nuestras cosas, incluso las que necesitamos, para darlas a los demás. Identificarse con el que sufre. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor. Y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes, porque ella lo coma. Ella en los conventos decía, las primeras que tienen que comer son las enfermas y las mayores. Y si luego queda comida, que coman las demás. No tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta opción preferencial, por los que
por los que sufren. ¿Nos identificamos nosotros realmente con los que sufren? En fin, en el pensamiento y en la obra de Teresa de Jesús es indisociable la contemplación y la acción. Así que está casi obrando juntamente en vida activa y contemplativa, y puede entender en obras de caridad, también las monjas, y negocios que convengan a su estado y leer, aunque no del todo están señores de sí y entienden bien que está lo mejor parte del alma en otro cabo. Sí, es verdad que su alma está en la experiencia mística, pero ella vive en su vida, en el día a día, que también requiere atender las necesidades de los demás. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo compaginamos la acción con la oración? Porque creo que una de nuestras grandes carencias en nuestro mundo actual es precisamente el de la oración. Por tanto, para ella no hay que disociar a Marta y María, son dos expresiones del mismo amor. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo. Y no le hace mal hospedaje no le dando de comer. ¿Cómo se lo diera María sentada siempre a sus pies si su hermana no le ayudara? Su manjar es que todas las maneras que pudiéramos lleguemos almas para que se salven y siempre le alaben. ¿Con quién nos identificamos nosotros? ¿Con Marta? ¿Con María? ¿Somos capaces de hacer esa síntesis? En uno de sus poemas, no de los más conocidos, hace toda una declaración de intenciones. Es a la profesión de una monja, Isabel de los Ángeles. Esto es un modelo de vida, porque son los valores del mundo frente a los valores del cristiano, ¿no? Lo leo para terminar. Mi honra, el abatimiento, y mi palma, padecer. En las menguas, mi crecer, y en menoscabo, mi aumento. Son términos contrapuestos, ¿no? En el hambre, mi hartura, mi esperanza en el temor, mis regalos en pavor, mis gustos en amargura. En olvido, mi memoria, mi alteza en humillación, en bajeza, mi opinión, en afrenta, mi victoria. Mi lauro esté en el desprecio, en las penas mi afición, mi dignidad sea el rincón y la soledad mi aprecio. En Cristo mi confianza y de Él solo mi asimiento, y en sus cansancios mi aliento, y en su imitación mi holganza. Bueno, pues esto es básicamente lo que quería comentar con vosotros hoy. Temo haberme pasado un poquito del tiempo que quería, pero bueno, si algo queréis comentar, pues vale. Muy bien. Nosotros tuvimos en nuestro arciprestazgo un acto en el convento de las Carmelitas y nos habló el padre Miguel Fermín, que también estuvo muy bonito. Pudimos confesarnos y ganar el jubileo, que están aquí al lado de Capitanía, lo digo por si alguien merece la pena visitar ese convento, y ahí es un lugar donde se puede ganar el jubileo en este año santo. Pero de la mano de Miguel hemos visto, me ha encantado a mí personalmente, cómo nos ha acercado la figura de Santa Teresa, así, ¿no? Y luego, pues, los pensamientos que nos los podemos llevar y que tenemos aquí un tema para orar y para pensar y para reflexionar en grupos, en nuestros grupos de Cáritas, ¿no? Yo creo que esto da pie para una reflexión interesante, ¿no? Y bueno, yo lo que veo, lo último, por decir yo algo, Marta y María. Yo creo que indisociable la contemplación y la acción. Yo creo que una de las cosas que más llaman la atención en Teresa de Jesús es esa unidad de vida, ¿no? Pues ella era una mujer, nosotros que tenemos una vida muy fragmentada y tenemos, ¿no?, momentos de piedad íntima o de elevación, y luego tenemos otros momentos, ¿no? Enseguida cambiamos de registro. Cambiamos de registro, ¿no? Santa Teresa de Jesús era una mujer que, no sé, consiguió, pues yo creo que por esos caminos que el Papa nos ha señalado tan bonitos que podemos recorrer nosotros, ¿no? La alegría, la oración, la fraternidad
y el tiempo, vivir el tiempo. Y vivir en nuestro tiempo. Realmente precioso. Bueno, pues que si queréis preguntarle algo aquí a nuestro amigo Miguel, su madre estará muy contenta de escuchar a su hijo y decir, Dios mío, qué hijo me has dado, ¿no? Y su hijo está también muy contento porque ha tenido unos momentos muy bonitos cuando ha dicho que cuando se murió su madre, ¿no? Fue un momento decisivo en la vida de Teresa y ha dicho lo importante que es una madre, ¿no? Como una madre no hay nada, decía alguien, ¿no? Muy bien, ¿quién quiere preguntar alguna cosita? A lo mejor el culpable soy yo que he hablado, ¿no? Pero... Yo que me he extendido, yo creo que ya... Bueno, son las 8:10, es una hora muy buena. De todas formas, es que es muy interesante y yo creo que nos llevamos. Este PowerPoint es de dominio público. Bueno, yo se lo dejaré. Lo tiene Laura, es muy bonito porque recoge esa carta que escribió el Papa para el Año Santo de Teresa y es muy bonito. Y luego todo lo que tú nos has dicho, pues también lo podemos conseguir. ¿Vale? Y ya está, pues de verdad agradecer porque ha sido un broche de oro de estos 5 jueves, miércoles del aula de formación permanente. Perfecto. Pues nada, un aplauso, Miguel.